Hoy ha sido un día importante en la causa judicial, en la investigación judicial a la esposa del presidente del gobierno, porque el juez instructor ha tomado declaración, y le ha tomado declaración ya porque ha cambiado su situación procesal, como imputado al empresario Juan Carlos Barrabés, que es uno de los empresarios recomendados por la esposa del presidente del gobierno y que después acabaron recibiendo, en su caso además, o licitaciones de contratos públicos o ayudas públicas por un montante de dinero público millonario. Y digo que es especialmente importante, María Alonso Vega, porque este es el empresario que en su primera declaración, es decir, como testigo, reconoció que había tenido varios encuentros en la Moncloa a petición de la esposa del presidente del gobierno para sus negocios privados, y que en dos de aquellos encuentros, dos de aquellas reuniones, apareció también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso lo dijo como testigo. Ahora, como imputado, como investigado, ¿qué ha dicho? Pues que se ha reunido con Pedro Sánchez a solas en la Moncloa, José Luis. Eso lo ha dicho hoy Juan Carlos Barrabés. Lo cierto es que, bueno, empieza agosto, cambiamos de mes, pero lo que no cambia es la actividad política, que no se detiene, y menos aún la judicial, ¿eh? Hoy ha sido, como decías, un día clave en el caso Begoña Gómez. El empresario Juan Carlos Barrabés ha declarado esta mañana como imputado, 15 días después de hacerlo como testigo, una declaración que ha sido por videoconferencia desde su casa. Ha empezado a eso de las 12:15 del mediodía, ha durado una media hora, y recordemos de qué se le acusa a Barrabés. Bueno, pues de los mismos delitos que a la esposa del presidente Sánchez, que a Begoña Gómez, de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en esa declaración, que por cierto solo ha respondido a preguntas de su abogado, pero que ha sido relevante porque Barrabés, como decíamos, ha reconocido que se reunió con Pedro Sánchez a solas en la Moncloa. Pero él dice, Barrabés, que solo fue una vez, que fue a solas, que no estaba Begoña Gómez, ella no estaba presente, pero eso sí, Barrabés también ha comentado que tuvo varios encuentros con la esposa de Pedro Sánchez, varias reuniones. ¿Dónde tuvieron lugar esos encuentros? Pues tanto en el despacho de su empresa como en el Palacio de la Moncloa. Dice Barrabés que Begoña Gómez le pidió ayuda para un módulo del máster incluido en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, hoy, después de esa declaración, las acusaciones consideran que su declaración, bueno, ha sido muy importante para la investigación. Ha sido muy importante porque ha dado más detalle, ha recordado mucho más, ha declarado solo a preguntas de su abogado. Creo que ha sido muy relevante para la continuación de esta investigación. Queda instrucción para rato, entendemos que debería a lo mejor darse por finalizada la instrucción, y entendemos que hay pruebas suficientes para abrir juicio oral. Bueno, eso por un lado. Hoy también, José Luis, el día nos deja otra noticia judicial importante. Hoy se ha registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la querella de Pedro Sánchez, que presentó la Abogacía del Estado en nombre del presidente de gobierno contra él, contra el juez Juan Carlos Peinado. Pero eso no quiere decir que se haya admitido a trámite, simplemente que esa querella ha quedado registrada y numerada. Este es el primer paso que se da. Pero hay más. ¿Cuáles? Vamos a verlos. Bueno, vamos a ver ese posible recorrido de la querella. Lo primero que hay que tener en cuenta es que agosto es un mes inhábil en la justicia y previsiblemente el proceso continuará en septiembre. El siguiente paso es trasladar esa querella a la Fiscalía Provincial de Madrid para analizarla y para ver si la Fiscalía considera si esa querella se admite o no se admite a trámite. Pero la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en concreto el magistrado Francisco José Goyena. Precisamente este juez es el mismo que ha pedido al Tribunal Supremo, que investigue por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Será él el encargado de admitir o no a trámite esa querella, pero José Luis, en cualquier caso, esto es muy importante, esa decisión no es vinculante. Se admita a trámite o no se admita, el juez Juan Carlos Peinado podrá seguir con la investigación a Begoña Gómez. Gracias, María. Vamos a incorporar también al cascabel de esta noche, y es un lujo poder hacerlo, a nuestro compañero Alejandro Requeijo. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Me alegro de saludarte. Igualmente. ¿Te ha llamado la atención que como imputado el empresario recomendado por Begoña Gómez se acuerde de menos reuniones de las que tuvo en la Moncloa de las que se acordaba cuando declaró como testigo? Pues vamos a ver, lo primero es decirle a la gente que nos esté viendo que cuando uno declara como testigo tiene la obligación de, primero, contestar y, segundo, de contestar con la verdad. Luego hay muchas veces que dicen que no se acuerdan o que apelan a recuerdos difusos o contestaciones generales. Es cuando se puede dar el caso
de que alguien que entra como testigo salga como imputado, que es el caso, es lo que le sucedió a Barrabés. Ahora cambia la circunstancia, ahora sí pueden mentir, no tienen por qué declarar contra sus propios intereses, pueden incluso negarse a declarar, y hoy ha declarado solamente ante su abogado. Esas declaraciones, José Luis, se preparan, se ensayan, por así decirlo, te pasan antes, obviamente, las preguntas del examen. Y algo con lo que sí que coincidían hoy, al hilo de tu pregunta, las fuentes presentes en el interrogatorio con las que hemos podido hablar, es que a Barrabés hoy se le notaba que tenía la memoria mucho más fresca, vamos a decirlo de otra manera, que contestaba de una manera mucho menos difusa, es decir, que se veía que había una preparación previa en ese interrogatorio, en el que, insisto, solo ha contestado, y está en su pleno derecho a hacerlo, a su abogado. De hecho, entre las quinielas que había ahí entre los periodistas que estábamos a la puerta de los juzgados, a pesar de que era telemática, los abogados, las partes sí que tenían que estar en el juzgado físicamente, ahí las quinielas apostaba más porque ni siquiera iba a declarar al hilo de lo que había hecho el presidente unos días antes. El hecho cierto es que sí ha reconocido ante el juez, en esa condición de investigado, que sí mantuvo un encuentro a solas con el presidente del gobierno. Claro, la siguiente pregunta es si ha explicado, si le han preguntado, que entiendo que no, cuál era el motivo de ese encuentro a solas con el presidente y los detalles de una reunión, hombre, que no es habitual, es un empresario importante, pero no es uno de los empresarios, digamos, más importantes del país. Pues mira, las dos cosas le han preguntado, insisto, le ha preguntado su abogado, es decir, que no es una pregunta que le cogiese desprevenido o que no hubiese preparado previamente. Según nos trasladan las fuentes que han estado presentes en el interrogatorio, él, a diferencia de lo que hizo el día 15, ya no es tanto yo me reunía con Begoña Gómez y en un par de ocasiones estaba presente el presidente. No, lo que él explica es que unas reuniones eran con Begoña Gómez, algunas en Moncloa y otras en su oficina. En esas reuniones efectivamente se habló del máster, que ella a Barrabés, le pidió ayuda para el máster y que él dio clase durante un año en el máster. Y luego él hace la diferencia de que luego otra reunión con el presidente del gobierno, también en Moncloa. A la pregunta de ¿y usted por qué estaba allí hablando con el presidente del gobierno? Lo que nos trasladan las fuentes consultadas es que Barrabés ha dicho: hombre, yo entiendo que a mí se me llamaba como experto en el campo de la innovación, que hablamos de innovación, y entiendo que formaba parte de una ronda de consultas por parte del presidente a otros empresarios. Eso es lo que entiende él, e insisto, es una declaración como imputado, preparada con su abogado. Claro, lo que se pregunta mucha gente es: esta persona luego se vio beneficiada con contratos millonarios de dinero público que dependían del gobierno de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, la mujer del presidente del gobierno le pidió ayuda, él se la dio. Todas esas reuniones, todo esto de lo que estamos hablando, todo el marco de la investigación, se comprende en unas fechas próximas. Si a alguien le invitan al Palacio de la Moncloa, aunque solo sea para hablar de innovación, hombre, pues no está entrando en un lugar cualquiera, ¿no? Cualquiera que entre en el Palacio de la Moncloa sabe que está en un lugar especial, y el mero hecho de la invitación ya tiene una serie de connotaciones. Dicho de otro modo, si un ciudadano quiere montar una empresa, quiere, no sé, explorar vías de negocio, tiene acceso al Palacio de la Moncloa, las reuniones se realizarían en el Palacio de la Moncloa. Si tú quieres convencer a alguien de que te ayude, le puedes citar en la Moncloa. ¿Te beneficiaría eso? ¿Te daría ventajas respecto a la competencia? Yo creo que sí, ¿no? El Palacio de la Moncloa es un marco, bueno, pues especial. Sin lugar a dudas. Por cierto, y aunque a lo mejor esto que te voy a preguntar no es esencial desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista ético y estético, nos decías que, por tanto, el empresario Barrabés también ha confirmado que algunas de las reuniones acudía a la Moncloa tras una llamada de Begoña Gómez y para hablar exclusivamente de un negocio privado de Begoña Gómez en la Moncloa, ¿no? Así es. Eso es lo que nos trasladan las fuentes consultadas. Lo que él dice es que ella le pide a él ayuda para su máster, él da clases en su máster, le ayuda a montar el máster, pero desvincula eso de lo que fueron las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para que la empresa de Juan Carlos Barrabés se adjudicase 3 contratos millonarios de dinero público. Insisto, aquí es dinero público. Él lo que dice es que su empresa tiene 400 trabajadores y que, de hecho,
la decisión de presentarse a un concurso o a otro, él no está informado, que eso hay un campo de competencias propio en el que él no está encima y por lo tanto se desvincula por completo de esas cartas de recomendación que, según ha dicho hoy en el juzgado, no eran directamente en favor de él, ni siquiera de su empresa, sino del proyecto que integraba su empresa junto a otras entidades. En fin, es la declaración que él ha prestado, obviamente dentro de su perfecto y legítimo derecho de defensa. Por supuesto, cartas de recomendación, que ya no es aquello de los bulos, porque lo digo, fuisteis vosotros en el Confidencial quienes primero publicasteis esas cartas de recomendación que al final eran poco más o menos en la respuesta inicial que recortes de periódico. Bueno, eso se ha confirmado también en la declaración de Barrabés, que era uno de los empresarios recomendados por Begoña Gómez, ¿no? Que esas cartas evidentemente las hemos visto publicadas en el Confidencial sin ir más lejos, firmadas por Begoña Gómez, existieron. Sí, me interesa poco, nos intimida nada lo que diga el Palacio de la Moncloa respecto a las informaciones publicadas. Tú también, como yo, José Luis, que eres periodista y compañero, sabes que una cosa es la verdad periodística, la verdad de los hechos, y luego ya veremos lo que dé de sí la investigación judicial, que es algo que a nosotros personalmente ni nos condiciona, ni es personal, ni nos marca los pasos. Nosotros en el Confidencial, mis compañeros José María Olmo y Agustín Marco han desvelado muchas de las actividades de la esposa del presidente del gobierno y que nadie tenga ninguna duda que seguiremos investigando. Pues mi querido Alejandro Requeijo, gracias como siempre por atendernos. Enhorabuena por esa información que estáis publicando también en el Confidencial. Y ya otro día hablamos de los fichajes del Atleti. Los no fichajes. Por eso lo digo. Un abrazo enorme. Un abrazo, Forza. Gracias Alejandro. Bueno, todo muy normal. La esposa del presidente del gobierno hace sus negocios privados insisto, puede que esto, y es lo más probable, que no sea esencial, ni siquiera importante desde el punto de vista judicial. Pero evidentemente estamos hablando también de una cuestión ética y estética. La esposa del presidente del gobierno, y esto lo ha reconocido el empresario, le llama para hacer sus negocios privados en la Moncloa, por allí aparece, se quedan a solas el presidente y ese empresario, y luego, oye, será casualidad, ese mismo empresario se lleva unos cuantos contratos públicos con cantidades millonarias de dinero público. Es que mientras se está construyendo la verdad judicial, si es que tiene algún recorrido, estamos conociendo también la verdad política, porque si hubiera sido por las explicaciones que ha dado el presidente del gobierno no sabríamos nada de esto. Efectivamente, yo creo que gracias a los medios de comunicación y ahora a los interrogatorios de las acusaciones del propio juez Peinado, estamos sabiendo que efectivamente a un señor es llamado por una funcionaria del Palacio de la Moncloa para visitar a una señora que está haciendo negocios, que resulta que es la mujer de un señor al que él también visita para hablar de sus propios negocios, ¿no? Eso como poco es raro. Luego, hombre, me sabe mal tenerlo que decir porque el señor Barrabés está en una situación de salud complicada, pero el señor Barrabés, cuando fue interrogado por el juez Peinado, todavía en calidad de testigo, dijo que tenía unas agendas. Dijo, voy a revisar, porque preguntó, le inquirió, pero ¿usted sabe cuáles son las fechas? ¿Cuántas son las reuniones? Habló en general. Bueno, creo que estuve 4 o 5 veces, en 2 creo que vi al presidente, pero voy a mirarlo las agendas. Hoy no ha aportado las agendas, que hubiera estado bien para decir, porque, hombre, cuando uno va al Palacio de la Moncloa, como decía nuestro querido Alejandro, como poco te lo apuntas, ¿no? Y además he visto al presidente del gobierno, y además Begoña se ha sentado a mi lado y el presidente me ha dicho que qué bien, Carlos, y que bien van tus negocios. Hombre, yo creo que hubiera faltado todo esto. Pero insisto, yo creo que poco a poco vamos construyendo cómo el Palacio de la Moncloa se había convertido en el epicentro de un negocio de la señora Gómez, que no solamente era un negocio económico, sino también profesional. Se había montado una propia profesión que no tenía y que desde entonces empezó a prosperar, ¿no? Lo digo porque el presidente del gobierno ha dicho que en todas las entrevistas que le han hecho, incluso a Núñez Feijóo se lo dijo en el Congreso, no hay nada. No hay nada. Y yo ya he dado todo tipo de explicaciones, dijo ayer desde el Palacio de la Moncloa. No ha dado ni una sola. Y es tan fácil, José Luis, pues igual que uno tiene agenda, pues él coge la agenda y dice, pues no, este señor nunca se reunió conmigo, este señor, mi mujer no depende de este señor para hacer no sé qué. Todo lo contrario, el señor Barrabés hoy ha dicho que, hombre, esta señora le pedía ayuda, pero no ayuda solo para que diera conferencias de su máster, sino para construir su máster, que a la Limón, en la Moncloa. Claro, a la Limón, con el rector de la Complutense, pues oye, le salió redondo el negocio a la señora Gómez.